Siempre es una tragedia para nosotros los videojugadores la cancelación de un título. Bueno, a veces, porque existen muchos otros que hubiéramos deseado que jamás hubieran salido. Como también muchos otros que pudieron haber sido grandes títulos, pero se perdieron en el limbo del desarrollo. ¿Y qué puede ser peor que una cancelación? Pues un juego extraviado. Así que, ¿qué tal si te cuento que recientemente se descubrieron 70 videojuegos que se habían dado por extraviados y que ya eran consideradas leyendas urbanas en Japón? Si quieres conocer esta historia, sigue mirando. Esta es la historia de una sorpresa arruinada por Disney, ya que posterior a la compra de Lucasfilm y sus derivadas, Disney cancelaría varios de los proyectos que se encontraban en desarrollo en ese momento, entre ellos un videojuego titulado Star Wars 1313, un juego que te ponía en los zapatos de un cazarrecompensas cualquiera, como fue mostrado en el E3 del 2012. Pero tiempo después a su cancelación se revelaría que el cazarrecompensas cualquiera era en realidad un modelo provisional, ya que se tenía pensado que en la fecha de lanzamiento del juego dar la sorpresa de que el protagonista en realidad era Boba Fett. ¿Se imaginan lo que hubiera sucedido? Miles de fans rompiendo internet gracias a esta sorpresa que Disney arruinó. Pero bueno, la cancelación se daría gracias a que Disney no se encontró interesada en mantener LucasArts, la derivada de Lucasfilm encargada de hacer videojuegos, por lo que decidieron cerrarla y despedir a todo su personal, teniendo la responsabilidad de los juegos de Star Wars empresas como EA. Aunque no todo fueron malas noticias, ya que Kathleen Kennedy, actual presidenta de Lucasfilm, mencionó en Slash Films que Disney había estado mirando el material de 1313, por lo que hay una posibilidad de ver este título surgir, aunque muy probable no como un videojuego. Cuando Tomb Raider apareció en 1996 para PlayStation, Sega Saturn y posteriormente PC, se convertiría en una de las franquicias más conocidas y exitosas de este mundillo. Pero para desgracia de la gran N, este título no aparecería para la Nintendo 64, así que Nintendo y Beats Studios se pondrían manos a la obra para en el E3 de 1999 presentar una demo jugable de un título llamado Rika Project. Un juego de acción y aventura que nos pondría en la piel de Rika, una hermosa heroína que debía infiltrarse y explorar diferentes escenarios. El título contaría con una vista en tercera persona con mecánicas de shooter y exploración similares a las de Tomb Raider, por lo que este fue definido rápidamente como el Tomb Raider de la 64, aunque también fue comparada con Perfect Dark. El juego fue pensado para lanzarse en el mismo año de 1999, pero empezó a ser aplazado primero para el año 2000 y luego para el año 2001, moviendo su desarrollo a la consola GameCube. De ahí en adelante, Beats Studios dejaría de dar noticias, hasta que finalmente anunciarían que el juego ya había sido cancelado debido a los constantes atrasos. No se supo más nada acerca de Rika Project, más que ciertas mecánicas fueron utilizadas para el desarrollo de Rogue Ops, para el Nintendo GameCube y la Xbox. Hasta el momento solo te he contado historias de videojuegos perdidos gracias a su cancelación, pero a partir de aquí te contaré historias de verdaderas tragedias. Es bastante innecesario preguntar si conoces Silent Hill. Todo el que haya tenido contacto con este mundillo habrá sí se ha oído su nombre. Surgió a finales de los 90 como una competencia bastante fuerte del aclamado Resident Evil, aprovechando las limitaciones del hardware de ese entonces para crear un ambiente opresivo y contando con temas y personajes tan trabajados que el terror llegaría a veces a puntos psicológicos. No te hablaré de PT, más que nada porque es posible que vuelva. Te hablaré de un caso mucho más doloroso.
Para el año 2012, Konami, de la mano de Hyinx Studios, lanzaría Silent Hill HD Collection para el PlayStation 3 y el Xbox 360, un despropósito de colección realizado con texturas, canciones y efectos de sonido sin acabar u omitidas, y muchas de las que están acabadas se encuentran desincronizadas con el juego. Y es que incluso si miramos bien podemos encontrar hasta letreros en el juego escritos con Comic Sans. Sí, Comic Sans. Pero la culpa de este despropósito no fue Hyinx, sino la misma Konami, ya que la japonesa proporcionaría versiones incompletas de los títulos. Esto debido a que Konami perdió los masters de los juegos, razón por la cual se omitieron la primera y cuarta entrega, solo contando con demos inacabadas del segundo y tercer juego. Se cree que los masters pueden que no estén perdidos y que la persona encargada de clasificar los archivos base simplemente los confundiría dejando un gran desorden en Konami. O tal vez sí, Konami no cuenta con los archivos terminados de los juegos. Sea cual sea la razón, Konami no gastará tiempo en este asunto, por lo que sí, Silent Hill 1, 2, 3 y 4 son videojuegos quizás perdidos para siempre. Legacy of Kain es una saga bastante querida por los jugadores, pero a pesar de ello es muy difícil que hoy en día se conciba un nuevo título de la saga. Y te preguntarás, si la franquicia fue tan exitosa en el pasado, ¿por qué sus desarrolladores simplemente no la explotan? Pues bueno, esto se debe a la relación tan accidentada que tuvieron sus desarrolladores al crear el primer juego, Blood Omen Legacy of Kain, donde Crystal Dynamics se interesaría en el proyecto al toparse con propuestas de diseño que Silicon Knights estaba enviando a varias empresas para encontrar quien lo apoyara. Crystal Dynamics luego se haría con la propiedad completa de la obra al abusar de su poder de editor y vender el desarrollo a Activision. Esta relación de enemistad y compañerismo forzado llegó hasta tal punto que, cuando Activision solicitó un Legacy of Kain 2, ambas empresas se encontraban desarrollando el título por su cuenta, habiendo dos versiones diferentes del juego, lo que evidentemente llevó a su cancelación. Y no solo eso, ya que la situación llevó a cancelar 10 títulos de la saga, incluso el que sería el primer juego. Esta situación ha sido tan constante en la franquicia que ya se considera una maldición. Y es que incluso ahora que Square Enix es la actual dueña de los derechos, al haber adquirido a Eidos, anterior dueña después de Activision, esta cancelaría un último título llamado Legacy of Kain Dead Sun. Una lástima que una franquicia tan querida como esta le haya tocado caer en una situación tan desastrosa. Sento Gaiga fue una empresa de emisión satelital que surgió en los años 80, la primera en Japón. Pero por diversas circunstancias, Japón viviría una crisis a mediados de esa misma década, llevando a la emisora Sento Gaiga a tener problemas económicos. Es aquí donde Nintendo, luego de sus fracasos con Sony y Philips, llegaría al rescate de una Sento Gaiga agonizante, comprando gran parte de las acciones de la empresa, casi tomando control completo de la cadena. Y de la mano de Nintendo y Sento Gaiga se lanzaría para tu flamante Super Famicom Satellaview, un aparato extra que podías conectar a la consola, y gracias a que Nintendo se apoderó de ciertas franjas horarias, Sento Gaiga te enviaría videojuegos vía satelital. Al conectar tu Satellaview a tu consola podías entrar a un pequeño juego llamado La Historia del Pueblo cuyo nombre fue robado, donde podías entrar a diferentes edificios que representaban contenidos distintos, como revistas online y claro, videojuegos. Lo bueno, muchos videojuegos a tu disposición que solo te iban a costar una suscripción mensual. Lo malo, solo podías jugar a ciertos juegos a ciertas horas específicas, días específicos y a veces podían cambiar cada semana. Lo muy malo, solo necesitabas desembolsar una dolorosa suma de dinero para comprar el aditamento y un cartucho con una memoria flash de 256 KB.
y por un poquito más tenías una expansión de 1 mega. Lo malísimo, al no ser juegos físicos y al no haber manera de almacenarlos, es muy difícil jugar a estos juegos hoy en día. Han surgido algunos de estos títulos en internet gracias a ingeniería inversa, como una secuela de The Legend of Zelda A Link to the Past o un remake del primer Zelda. Pero muchos otros juegos no volverán a ver la luz del día, guardados en algún archivero de Nintendo, en algún cartucho de Satellaview o flotando en la inmensidad del espacio sideral. Zox the Cat es un juego pensado para la Super Nintendo y el Sega Genesis. Su protagonista, Zox el gato, era una caricaturización del famoso gato de Bill Clinton, el cual debía luchar contra espías extranjeros que invadían la Casa Blanca para robar planes nucleares. Este título era un plataformero simple que incluía varias caricaturas de personajes de la política de los Estados Unidos, como Ross Perot, Richard Nixon y un suplente de Jim Carter. Se sabe que tal y como el título de Aladdin, la versión de Super Nintendo sería diferente a la de Sega Genesis, y lo que actualmente existe es un cartucho filtrado de la versión prototipo de Super Nintendo. La razón por la cual nunca se terminó el título se debe a que la sátira de este podría haber causado cierta controversia en el país angloparlante, aunque ciertos empleados aseguran que el juego desapareció debido a que Kaneko, su desarrolladora, caería en bancarrota, cayendo el título en manos de Jason Wilson, un famoso coleccionista de videojuegos que se negaba a compartir la ROM, alegando que de esta manera el juego perdería su valor. Más tarde, para trolear, subiría un gameplay de mala calidad a YouTube, y luego vendería el título a Minus World por la cantidad de $5.000, este último prometiendo que sacaría el videojuego en forma de cartuchos, por lo que abriría un Kickstarter para financiar el proyecto, y hasta ahí va la historia. Lo que sí es una historia de jamás acabar es su versión de Sega Genesis, ya que de esta no se sabe absolutamente nada. Este puesto es un caso bastante peculiar, ya que no hablaremos de un título, sino de 70 títulos que se habían dado por desaparecidos. De entre ellos podemos encontrar la tercera entrega de una saga bastante conocida en Japón, cuyo nombre te dejaré aquí porque no pude pronunciar esa madre. Este sería un videojuego de puzzles ambientado en una Edad Media fantástica, y de la cual no se supo jamás nada después de su anuncio. Pero te preguntarás, ¿cómo se perdieron y cómo fueron encontrados? Bueno, no sabemos muy bien cómo pudieron haberse extraviado, de pronto por disputas dentro de sus compañías, robos, desorden o mala logística, pero sí puedo contarte cómo fueron encontrados. En el mundo de los videojuegos existe una pequeña parte de gente que se dedica a coleccionar videojuegos. Hay una gran parte dispuesta a compartir y colaborar con otros coleccionistas a la hora de conseguir ejemplares extraños o extremadamente costosos. Como también otra parte bastante más egoísta y reservada, dispuestas a tener una pieza exclusivamente para su posesión, y al parecer este último fue el caso, ya que estos 70 videojuegos fueron encontrados en una misteriosa y privada página de torrents, donde se encontró uno titulado Do Not Upload, torrent el cual ya llevaba tiempo circulando por ahí y su poseedor había amenazado con eliminar los archivos del sitio si se llegaba a filtrar alguno de estos títulos. Lo siguiente que sucedería fue que alguien daría con la página, descargaría los archivos y contactaría con Bill Shadzi, Salvador, famoso cazador de videojuegos extraños y poco conocidos para su blog. The Obscuratory. Se había planteado un plan, mantener una operación secreta en la que se descargarían los juegos, se identificarían y clasificarían para luego ser enviados a The Internet Archive. La operación se vendría abajo debido a que su descubridor subiría a YouTube un gameplay de 3 horas de
ザラビリンスラビラント pasándose el juego y subiéndolo a Mega, lo que daría con la eliminación del torrent. Por suerte, Phil ya habría descargado el torrent de 67 GB y muchos de los juegos ya han sido clasificados hoy en día. Como ya debiste haber supuesto, el juego más importante de este pesado archivo es este que no puedo pronunciar, un juego que jamás fue lanzado y del que jamás se encontró una copia física, o tan siquiera noticias de él, por lo que en Japón ya era considerado este juego una leyenda, y ahora uno de los protagonistas de uno de los sucesos más increíbles en la historia de Internet y del mundo de los videojuegos. Ya llegamos al final de este video. Como siempre, si te gustó, te agradecería tu like y que lo compartieras con algún amigo amante de los videojuegos. Ahora, me gustaría saber si conoces algún otro videojuego que haya caído en la desgracia de haberse perdido. Sin más nada que decir, ¡hasta luego!